amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 13, ¿Cómo hacía Jesús sus milagros? Subtítulo. Un catálogo variado. Ningún historiador serio duda de que Jesús realizaba hechos prodigiosos. Estos ocupan un lugar importante en su vida pública. La cuestión es, ¿en qué consistían esos hechos? Los evangelistas los llaman milagros y relatan diversos tipos. Algunos verdaderamente espectaculares, como la resurrección de Lázaro después de haber estado 4 días muerto. Otros más curiosos, como hacer aparecer una moneda en la boca de un pez o pegarle la oreja cortada a un soldado. O más enigmáticos, como maldecir a una higuera porque no daba frutos y secarla instantáneamente. Son 35 los milagros realizados por Jesús que aparecen descritos en los evangelios, y pueden clasificarse en 3 categorías. Milagros sobre las personas, milagros sobre la naturaleza y reanimaciones. Se llaman milagros sobre las personas a las sanaciones que Jesús obraba sobre los enfermos, como la curación de 10 leprosos, Lucas 17:11 al 19, la de la mujer encorvada, Lucas 13:11 al 13, o la del endemoniado de los sepulcros, Marcos 5:1 al 15. Son en total 23. Los milagros sobre la naturaleza, como su nombre indica, son los prodigios que Jesús realizó sobre distintos elementos naturales. En los evangelios hay 9, y son, la conversión del agua en vino, Juan 2:1 al 11, la tempestad calmada, Mateo 8:23 al 27, Jesús caminando sobre las aguas, Mateo 14:25, la multiplicación de 5,000 panes, Marcos 6:35 al 44, la multiplicación de 4,000 panes, Marcos 8:1 al 9, la primera pesca milagrosa, Lucas 5:1 al 11, la moneda en la boca de un pez, Mateo 17:24 al 27, la higuera seca, Marcos 11:12 al 14, y la segunda pesca milagrosa, Juan 21:1 al 11. Finalmente tenemos 3 reanimaciones hechas por Jesús, es decir, episodios en los que devuelve la vida a alguien que murió. Ellos son, a la hija de Jairo, Mateo 9:18 y 19, al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:11 al 15, y a Lázaro, Juan 11:1 al 44. Subtítulo. La opinión de los científicos. Desde antiguo se intentó dar una definición de los milagros. Y el hecho de que estos parezcan interrumpir el curso natural de los acontecimientos, por ejemplo, el agua deja de ser agua para convertirse en vino. Un enfermo interrumpe su proceso de dolencia y recupera la salud, ha llevado a muchos teólogos antiguos a formular una definición de milagro que hoy es casi oficial, esto es, todo hecho en el que se constata la suspensión de las leyes de la naturaleza. Esto quiere decir que cuando se está ante un fenómeno extraordinario, como por ejemplo la curación de una enfermedad, se debe analizar el hecho según todas las posibilidades científicas y técnicas que existen. Y si después de un exhaustivo estudio se concluye que tal sanación es inexplicable y que va contra todas las leyes de la naturaleza, estamos entonces ante la presencia de un milagro. Porque las leyes de la naturaleza, que deberían haberse comportado de cierta manera, aparecen suspendidas, interrumpidas por una fuerza superior, en este caso de Dios, que produjo el milagro. Subtítulo. Milagros que ya no son. Pero esta definición de milagro ofrece muchos problemas. En primer lugar, porque en la época de Jesús no se sabía que existían ciertas leyes en la naturaleza. Por lo tanto, los apóstoles no podían saber si Jesús, cuando por ejemplo hacía levantar a un paralítico de su camilla, Marcos 2:1, o curaba a un sordomudo poniéndole saliva en la lengua, Marcos 7:31, estaba transgrediendo tales leyes naturales. Simplemente se maravillaban ante lo insólito del hecho. En segundo lugar, porque ni siquiera hoy conocemos cuáles son todas las leyes de la naturaleza. Periódicamente se descubren otras nuevas, que modifican, corrigen o completan los conocimientos que teníamos, y hacen que lo que antes resultaba inexplicable y antinatural, hoy tenga explicación. Así, por ejemplo, mientras antiguamente se consideraba un milagro, es decir, una interrupción de las leyes naturales, el hecho de que ciertos santos se elevaran en el aire mientras celebraban misa, o tuvieran impresas las llagas de la pasión de Cristo, o emitieran luz, o permanecieran incorruptos durante siglos después de muertos. Hoy estos fenómenos pueden ser explicados por causas naturales gracias al avance de los conocimientos científicos. Por lo tanto, frente a un hecho incomprensible nadie puede afirmar, con certeza absoluta, que todas las leyes naturales posibles quedaron interrumpidas, a lo sumo, las conocidas hasta el presente. Subtítulo.
¿Un Dios transgresor? En tercer lugar, si el milagro fuera la suspensión de las leyes de la naturaleza, ¿por qué querría Dios violar las mismas leyes que Él puso? ¿Para mejorarlas? Eso significaría que están mal hechas y que Él podría haber hecho otras mejores. ¿Para demostrar de manera evidente su poder? Si con el milagro se pudiera demostrar la existencia de Dios o su poder, entonces la fe desaparecería, y Dios pasaría a ser una certeza conocida científicamente. Si con el milagro se pudiera probar positivamente a Dios, entonces todo el mundo estaría obligado a creer en Él, como creemos en la existencia del presidente de Estados Unidos o del Papa gracias a las señales que nos llegan por los medios de comunicación, y no existirían los ateos. Pero lo cierto es que ningún acontecimiento, por maravilloso e inexplicable que sea, puede hacer evidente la existencia de Dios. En Él se cree por fe, es decir, sin ver nada. Por lo tanto, la definición del milagro como aquello que no tiene explicación por las leyes de la naturaleza hoy resulta inadmisible. ¿Cómo definirlo entonces? Si queremos encontrar una definición más acorde con los evangelios, debemos volver a ellos y ver qué nos dicen. Subtítulo: Las dos caras del milagro. Para los hombres de la época de Jesús, un milagro era un hecho asombroso, sorprendente, que dejaba a todos maravillados. Pero frente a él no se preguntaban si tenía explicación científica o no. Les bastaba que fuera poco frecuente, para que su fe les dijera que se trataba de un signo de la presencia de Dios. O sea que el milagro, según los evangelios, tiene dos elementos: uno, un hecho fuera de lo común, algo extraordinario, que todos pudieran ver con asombro. 2. La fe que descubre en él la mano de Dios, algo que solo puede hacer el creyente. Por lo tanto, los evangelistas no se preguntaban nunca si lo que Jesús hacía era científicamente posible o imposible. Les bastaba con que fuera algo poco frecuente, y que ellos mediante su fe creyeran que allí estaba actuando la mano de Dios, para que a eso le llamaran milagro. Ya en el Antiguo Testamento vemos que el libro del Éxodo, al contar la huida de los hebreos de Egipto, dice que las aguas del mar se abrieron porque Moisés extendió su mano sobre ellas. Pero luego el mismo libro agrega que fue porque un viento fuerte del este sopló durante toda la noche y secó el mar, Éxodo 14:21. ¿Por qué, entonces, se abrieron las aguas del mar? ¿Por una fuerza inexplicable de Dios, o por un fuerte viento que hubo ese día? Para los israelitas era lo mismo. Un fuerte viento había soplado esa noche, y la fe de ellos les hizo ver que Dios estaba allí presente. Había, pues, un milagro. Porque, 1. No era esperable que soplara un fuerte viento justo ese día, y 2. La fe de los israelitas sintió la presencia de Dios en ese acontecimiento. La misma palabra milagro viene del latín mirari, que significa admirarse. La condición, pues, para que haya milagro es que se trate de un hecho ante el cual la gente se admire, sin importar si tiene explicación natural o no. Subtítulo: La suegra y el centurión. Si nos ponemos ahora a analizar los milagros de Jesús, llegamos a la misma conclusión. No hay duda de que realizaba hechos asombrosos, no esperados de cualquier persona, sino solo de alguien con su extraordinaria irradiación personal. Pero de ahí a pensar que tales hechos suspendían las leyes de la naturaleza es ir más allá de las enseñanzas del Evangelio. Ya San Agustín, en su famoso libro sobre la Trinidad, afirmaba que los milagros bíblicos nunca superaron las leyes de la creación. Que, por ejemplo, Jesús tomara de la mano a la suegra de Pedro y la curara, Marcos 1:30 y 31, era un verdadero milagro para los discípulos de Jesús, aun cuando hoy algún psiquiatra pueda explicar este prodigio por las leyes de la psicología. Lo mismo ocurre con el prodigio obrado en favor del centurión romano. Este va a buscar a Jesús para que cure a un servidor suyo paralítico. Jesús le dice que vuelva tranquilo, porque su servidor ya está mejor. Cuando el oficial regresa a su casa, encuentra al enfermo curado, Mateo 8:5 al 13. ¿Acaso no ocurre eso mismo hoy todos los días? Un creyente va a pedirle a Jesús por una persona enferma. Quizá va a la iglesia, o a un templo, o a una capilla. Luego regresa a su casa y descubre que esa persona está mejor. El problema es que casi nadie ve en estos casos un milagro, porque la curación generalmente tiene alguna explicación natural. La persona fue atendida por los médicos, le dieron remedios adecuados. En cambio, el que tiene fe descubre allí la misma clase de milagro relatado por los evangelios. Subtítulo: El pan en los bolsillos. Pongamos otro ejemplo. Jesús un día tomó 5 panes, los multiplicó y con ellos dio de comer a 5,000 personas, Mateo 14:13 al 21.
¿De dónde salieron esos panes excedentes? De algún lado tuvieron que salir, si es que realmente la multitud los comió aquel día. Pero los evangelios no especifican si salían de las mangas de la ropa de Jesús, si caían del cielo, o si brotaban de las manos de la gente. Solo dicen que Jesús tomó los 5 panes, los partió, se los dio a los discípulos y estos se lo dieron a la multitud, y comieron todos hasta saciarse, Mateo 14:19. Ahora bien, supongamos por un momento que muchas de aquellas personas hayan tenido cada una sus provisiones, no es improbable que la gente, al emprender un viaje tan largo siguiendo a Jesús a un lugar desértico, haya llevado algo para comer, y que al llegar la tarde sintieran hambre, pero que el egoísmo les impidiera mostrar lo que tenían para no tener que convidar a los demás. Entonces, después de la prédica de Jesús sobre la caridad y el desprendimiento, alguien tomó sus panes y sus peces y ofreció compartirlos. Y al instante, siguiendo su ejemplo, los demás sacaron también lo que habían llevado, de manera tal que todos pudieron comer, saciarse, y hasta sobró comida. Esto no es más que una hipótesis. Pero si así hubiera sucedido, igualmente habría habido un milagro. Porque hacer aparecer pan de la nada, o convertir a 5.000 personas egoístas y mezquinas en gente generosa y capaz de compartir lo suyo, es un hecho inusual, y los que tenían fe pudieron descubrir allí la mano de Dios actuando. Por lo tanto, se daban las 2 características evangélicas de todo milagro. Subtítulo. Ni volviendo del infierno. Podemos, pues, concluir que los milagros que Jesús realizaba no debieron de ser tan espectaculares e impactantes, porque, si no, todo el mundo habría estado obligado a creer en él y a aceptarlo como un enviado divino. Por eso leemos que, cuando Jesús cura a una mujer encorvada, el jefe de la sinagoga, en vez de quedar estupefacto por semejante prodigio, se molesta porque Jesús la cura en sábado, Lucas 13:14. Significa que no le impresionó tanto aquel hecho y que le pareció natural. Solo le reclama que debería haberlo realizado otro día de la semana. Lo mismo ocurre cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Los fariseos, en lugar de maravillarse por algo nunca visto, se enojan por haberlo hecho en sábado, Juan 9:16. Y cuando Jesús exorcizó a un endemoniado sordo y mudo, dice el Evangelio que los fariseos no creyeron en él porque ellos también podían hacer lo mismo, Mateo 12:27. Por lo tanto, los milagros que Jesús hacía no debieron de conmover a todos de la misma manera, sino solo a los que tenían fe en él, los otros no los veían. Por eso cuando Jesús contó su famosa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, dice que el rico desde el infierno pide a Abraham que permita resucitar a Lázaro y volver a la tierra para que predique sobre lo terrible del infierno, pero Abraham le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, ni aunque un muerto resucite se convencerán, Lucas 16:31. Con lo cual Jesús restó espectacularidad a los mismos milagros de resurrección que él hacía y puso por encima de ellos al poder de la predicación. Podríamos imaginar que los signos y prodigios que Jesús realizaba no debieron de ser muy diferentes a los que suceden hoy en algunas de nuestras comunidades, grupos o reuniones de oración. De pronto alguien con parálisis comienza a caminar, o a mover alguna parte de su cuerpo, o algún mudo a hablar. Quienes tienen fe descubren allí un milagro. Y los que no, buscan explicarlo de otra manera. Subtítulo. Milagros que descubrir. Se cuenta del gran pensador y filósofo francés Blaise Pascal que cierto día se dio cita con un amigo en un castillo, sobre la cima de una colina. A poco de estar aguardándolo, llegó su amigo con el rostro desencajado, la ropa rota y el cuerpo lleno de magullones y heridas. ¿Qué te ha sucedido?, preguntó Pascal. No te imaginas el milagro que Dios acaba de hacerme, replicó el recién llegado. Cuando venía hacia aquí, mi caballo resbaló cerca de una pendiente. Yo me caí y fui rodando y resbalando, pero me detuve precisamente al borde del precipicio. ¿Te imaginas? ¿Qué milagro acaba de hacerme Dios? Entonces Pascal, pensativo, respondió, ¿y a mí qué milagro me hizo Dios? Porque cuando venía ni siquiera me caí del caballo. ¿Cuántos milagros hace Dios cada día para nosotros? Milagros que nunca vemos y en los que ni caemos en la cuenta. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha sacado asombrosamente de dificultades, nos ha sanado de miedos y angustias, nos ha socorrido en los malos momentos, nos hizo traspasar ilesos numerosos peligros, nos asistió en las desgracias diarias, nos proporcionó lo necesario en el momento justo, nos regaló la compañía de ciertas personas? Pero no los advertimos, porque no se violó ninguna ley de la naturaleza. Porque nos resultan demasiado naturales. Esperamos siempre los otros milagros.
los inexplicables, los antinaturales, los incomprensibles. Y por no saber mirar con fe y descubrir las cosas insólitamente buenas que nos pasan durante el día debido a que Dios está a nuestro lado. Muchas veces llega la noche y pensamos que nuestro día fue anodino, ordinario, intrascendente, casi sin Dios, y por eso sin entusiasmo. Pero Dios sigue haciendo milagros. Los mismos que hacía en la época de Jesús. Tenemos que acostumbrarnos a descubrirlos. Habituar nuestros ojos a ellos. Entonces aparecerán deslumbrantes, majestuosos, impactantes, y nos cambiarán la vida. Como cambiaron la vida de los apóstoles, que en el fondo veían lo mismo que nosotros.